rector, querido José Manuel, muchísimas gracias por tu presencia, por tu palabra, y ruego transmitas también nuestro agradecimiento al gran canciller por las palabras suyas que nos has transmitido. Excelentísimo, ilustrísimo señor decano, querido Ginés, querido profesor San Martín, queridos conferenciantes que estáis aquí, Sisto Castro, Moisés, profesor Jacinto Choza, al que saludamos con todo cariño, y perdonadme si no extiendo la nómina a todos los que quisiera saludar en este momento, ¿no? A todos los ponentes y comunicantes, ¿no? Ha habido en todo congreso, pues ya sabéis, es una llamada, ¿no? Y como toda llamada, pues genera relaciones humanas. Y yo la verdad es que no tengo más que palabras para bendecir, es decir, palabras para agradecer, para decir, madre mía, qué buena gente hay en este mundo y en la universidad que se suma a un proyecto que, como todo lo que empieza, pues empieza como los bebés, con fragilidad, ¿no? Y yo creo que es señal también de que a veces pues hablamos de cosas que nos quedan un poco por fuera y otras veces hablamos de cosas que nos llegan por dentro. Y que duda cabe que la relación entre cine y filosofía, y entre la construcción de la persona y la filosofía, todo eso pues nos toca muy directamente. Y la reacción que yo en este precongreso he experimentado en muchos de los que estáis aquí en la sala, en todos, ha sido de verdaderamente sumarse con entusiasmo a nutrir algo que empieza, porque tenemos cosas que decir y eso es muy importante, ¿no? Se han señalado cosas muy importantes también en la sesión anterior. Se ha señalado nuestro querido rector, las ha señalado el decano y director, pero es verdad que el acto de justicia primero es al motor de todo esto, que es al profesor José San Martín, al cual yo me he ido cogiendo a rueda y algo voy aprendiendo, ¿no? Algo va. Yo creo que él nos ha emplazado a ese papel que tiene hoy la filosofía para poder reflexionar bien sobre las cosas que hace falta reflexionar y en nuestro mundo y en nuestro momento. Es decir, que no tengamos nunca la sensación de que la filosofía es un cementerio de errores, sino que es una posibilidad de actualizar lo mejor del conocimiento y lo mejor que las personas podemos poner en el conocimiento. Pues son palabras de agradecimiento y de bendición, y supongo que un puntito de emoción me hará no acabar de controlar bien todo lo que quisiera decir, y luego sepan disculparme, ¿no? Y también corregirme, si alguno quiere decirme algo en el momento, por favor, que no se espere, que con mucho gusto yo agradezco que florezca la verdad, ¿no? Y no otra cosa. Bien, pues ¿qué vamos a hacer en esta primera sesión? Pues lo primero, intentar dar buen ejemplo de ajustarnos a los tiempos. ¿Por qué? Porque es un congreso muy denso. ¿Y por qué es tan denso? Pues porque hay mucha gente buena que tiene cosas que decir. Y porque además el congreso siempre tiene una parte formal, que son las conferencias, y otra parte es el encuentro entre las personas y la alianza y el intercambio que a partir de aquí se puede ir desarrollando. Es decir, nuestra idea no es empezar y ya está, sino es empezar y continuar un proceso que, ya digo, ha tenido su primera parte en el pre-congreso y va a seguir teniéndola en todo lo que vayamos desarrollando, ¿no? Y entonces, por hacer un ejemplo, don José, usted, por supuesto, interviene en cualquier momento para mejorar lo que yo estoy diciendo, y si ve que me estoy pasando del tiempo, pues por favor dígamelo, que le estaré muy agradecido. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta primera ponencia, que tiene un carácter de ponencia, de bienvenida, de acogida? Pues de la dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual. Claro, esto es un tema inabarcable, que se puede plantear de múltiples perspectivas. ¿Desde dónde lo queremos plantear? Bueno, pues lo queremos plantear desde la perspectiva de que se trata hoy del relato de los relatos, del mito de los mitos, de la convicción de las convicciones. Es decir, vamos a intentar ver cómo el cine ha podido, como ha dicho don José, ha podido o puede no hacerlo,
pero ha podido, y de hecho lo sigue haciendo, contribuir decisivamente a que algo que ha sido urgentísimo en el siglo XX y que sigue siéndolo en el siglo XXI, se actualice, y es que nos pongamos de acuerdo en vivir de acuerdo con nuestra dignidad, sirviendo a la dignidad de los demás. Y esto lo podemos explicar de muchísimas maneras, pero el cine lo ha hecho de una manera muy bella, muy hermosa. Y eso es algo que va a nutrir todo el enfoque de nuestra comprensión de lo que es el cine. Y por lo tanto vamos a ir a la búsqueda de todas aquellas realidades en donde vemos que efectivamente se ha podido interrelacionar adecuadamente la dignidad de la persona humana y el relato de vidas cotidianas, de cotidianidad, que en el fondo es lo que el cine es capaz de proyectar, como hasta ahora ningún arte había sido capaz de proyectar, vidas cotidianas que efectivamente hacen ver que eso de la dignidad no es una palabra vacía, como hay alguna obra escrita por ahí en ese sentido, sino que es un modo de vivir y una profecía que se cumple a sí misma, ¿no? También he de decir, y era de las cosas que se me estaba olvidando, es que este congreso fue ideado intelectualmente por Josep San Martín, es decir, que este congreso, la línea de investigación tiene dos partes, una parte que son los que vemos películas en blanco y negro, nos disfrutamos con el cine clásico, cuando nos ponen una en color empezamos a ponernos nerviosos, ¿no? Que es lo que hemos estudiado el Hollywood clásico, y luego hay toda una línea que es la de los jóvenes, la de Josep, la de Luis, la del Centro Lombardo, que intentó desarrollar pues, este tema de la mitología, la narrativa audiovisual, ya entrando en temas más de nuestro tiempo, ¿no? Y nosotros veíamos, empezamos por lo primero, porque es de lo que fuimos capaces de empezar, y vimos que era necesario el que se continuara por algo que llamara también a los jóvenes y no dijeran, oiga, qué reliquia más hermosa eso del Hollywood clásico, las películas de blanco y negro y todas las cosas, sino decir, no, es que esa pretensión sigue siendo viva. Y alguna cosita también hemos empezado a hacer a color cuando hemos visto la posibilidad de conectar este tipo de cine con el que actualmente realizan algunos grandes, como son los hermanos Dardenne o Aki Kaurismäki. Bueno, las cosas que yo les tengo que decir tienen este esquema, que ya veremos hasta dónde llego, ¿no? Primero plantear los antecedentes de cómo ha ido esta investigación, luego los emplazamientos que... ¿Puedo ponerse en el atril, por favor? Sí, que se oye mal. Es que se oye poco. Se oye poco. Bien, pero poco. Vale. Pues ¿Y entonces paso con esto? Sí. Vale. Así mucho mejor, ¿verdad? Perdonen. Bien, Sí que funciona. Sí. Si lo hago así, muchísimas gracias. Sí. Bueno, estábamos en eso, ¿no? Que vamos a ver esos antecedentes, luego una serie de emplazamientos, es decir, cosas que ahora ya vigorizan justo en este momento la reflexión, y luego ya sugeriremos buenos acompañamientos fílmicos para desarrollar y potenciar la empatía y la compasión. Vamos a ver esa relación entre personalismo filosófico y personalismo fílmico. Personalismo fílmico es algo que un término que hemos acuñado para que un poco pueda tener presencialidad y se pueda dialogar con este tipo de propuestas de una manera integrada, ya lo veremos. Luego, estilos fílmicos actuales que potencian elementos personalistas, ya los he adelantado, y algunas reflexiones para finalizar. Vale, los antecedentes, pues el profesor Jacinto Choza nos invitó al primer congreso de la Sociedad Internacional de Antropología Filosófica en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, y pudimos presentar una ponencia virtual, y ya aquí empezamos a aproximarnos a lo que se iba a tratar en este congreso, y nos planteábamos qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro.
Es decir, ya estamos diciendo que efectivamente predicarlo de todo cine pues, puede ser excesivo. Y entonces ya marcamos la línea de ruta que estábamos descubriendo, del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne y al humanismo de los trabajadores y marginados en Aris Kaurismäki. Es decir, ya marcábamos una línea que bien, fue presentada en ese congreso. Luego, en el blog de transferencia que la ANEP reconoció como tal, que es el blog de la Red de Investigaciones Filosóficas de Estío, es decir, ahí tenemos un compromiso de transferir, transferimos producción del Centro Lombardo, transferimos producción nuestra, la estructura que ha ideado el profesor San Martín es eso, tiene un artículo de fondo y una serie de contribuciones. Ahí el profesor Jacinto Choza pues, nos está con la antropología de la religión pues, adelantando, ¿no? También puntualmente todas sus reflexiones. Y aquí en este blog ya damos un paso y nos definimos y decimos, cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. Rasgos del personalismo fílmico en las películas. Pero eso será un poco la conclusión. Esto es lo que, al final, es decir, ¿usted de qué nos va a intentar convencer a lo largo de esto? Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. Es decir, vuelves con gusto a esas películas, las gustas, las paladeas, y tienes ganas de hacer cosas buenas. Y eso no ocurre siempre, ¿no? En otras a lo mejor te sientes pues, más rompedor o lo que sea, pero no te dan tanta permanencia. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar. Emplazamientos. Bueno, pues estamos en la semana del 10 de diciembre, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y desgraciadamente no ha tenido el eco que debería tener este tipo de eventos. Y es todo un síntoma que no lo tenga. Es todo un síntoma porque, claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es mirar como familia humana. Y cada vez miramos menos como familia humana. Cada vez más miramos como territorios enfrentados, podríamos decir. Ante una inseguridad sobre lo que tenemos que hacer, pues no queremos mirar al otro. No lo sé. Yo creo que la experiencia normal de las personas es tener alegría de conocer gente de otros sitios. Eso es lo normal. Hacia lo que estamos dispuestos. Uy, qué alegría, ¿de dónde vienes? ¿No? Saludamos antes, venís de Colombia, bienvenidos, claro. Venimos de México, encantados, ¿no? Eso es lo normal. Lo otro es lo grosero. Es decir, solo mirarte a lo tuyo como bueno, eso es lo grosero, ¿no? Oiga, usted solo valora lo suyo, ¿no? Qué sensibilidad más obtusa, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que nos está pasando. Es decir, cada vez más los argumentos de familia humana parece que no, y entonces negamos el corazón, claro. Personas así listas, abiertas, les gusta aprender de otros, tiene curiosidad a ver cómo lo hacen en otro sitio, y es un fluir normal. Y ve la pluralidad cultural, no la ve como una amenaza, la ve como una oportunidad. Es decir, qué mundo más soso sería el que todos fuéramos iguales, ¿no? Bueno, todo eso, de verdad que lo estoy planteando un poco naif, pero ya me entendéis que no es naif. Pues eso es lo que se está desdibujando. Entonces, ¿qué hace falta? Pues yo creo que hace falta volver a ese tipo de sensibilidad, porque si os dais cuenta, y he recogido aquí del preámbulo, hay toda una serie de elementos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos están pidiendo que experimentemos la dignidad de la persona humana y la pongamos por obra. No es un dogma, es otra manera de pensar, que es necesario que abarque todas las realidades de la vida para darle un sentido, como señalaba antes el profesor San Martín y también Gines, ¿no? Recordar, ¿no? Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Claro, ese es el reconocimiento que a una persona le hace vivir alegre y esperanzada. Considerando parte negativa, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Bien, considerando que es verdad, tiene que haber regímenes de derechos, pero para proteger algo que es previo son los derechos humanos. El rector y yo lo hemos comentado muchas veces, el positivismo jurídico es una enorme desgracia. Es una enorme desgracia. Es pensar que en el fondo aquí yo hago lo que quiero y la lógica viene en mi ayuda y el formalismo viene en mi ayuda. Gracias a Dios yo he tenido compañeros que han sido muchos años positivistas y cuando ocurren cosas como que se deje a la gente naufragar y ahogarse en el Mediterráneo, lo han dejado de ser. Porque han encontrado la miseria del derecho. Es decir, mira, estamos siendo más cerriles que en ningún momento de la humanidad, en donde el deber de socorro nunca se ha negado. Pero esos son pazos. Todo eso va generando otro tipo de lógica. Los antropólogos hablan de la razón humanitaria, del gobierno humanitario, claro. Es decir, nosotros estamos siempre muy pensando en los políticos, desgraciadamente hacen lo que pueden o menos. Pero hay otra gente que hace otras cosas. Y es, como le gusta decir a los científicos, empíricamente constatable. Claro que hay movimientos de gente, claro que habría mucho más gente que se mueve para este tipo de cosas y que le toca el corazón. Y claro que tocarle el corazón es un acto inteligente y no tocarte el corazón es un acto cerril. Bueno, me explico, ¿no? Es decir, hay todo un clima cultural en donde eso era favorable a que se pudiera ir desarrollando este tipo de cultura y yo creo que, claro, si esto no me va a dar tiempo más que a ir apuntando, pero bueno, como luego irá apareciendo, el cine lo ha podido ir recogiendo y aquí en el segundo emplazamiento es hacer un recuerdo agradecido a Stanley Cavell, este profesor que falleció en esta fecha, el 19 de junio de 2018, porque es verdad que nos ha ayudado mucho a pensar, a tomarnos el cine y el cine de entretenimiento en serio, a romper esas barreras de que el cine, por ser de entretenimiento, pues puede no ser relevante, es todo lo contrario. Si te entretiene y te enganchas por algo, no es por... Si te entretiene y te engancha por algo, es algo que te va a permitir tener una interpelación filosófica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí les remito a que en el blog el profesor Antonio Lastra, que es otro de los conferenciantes, un buen amigo, y un servidor hicimos como una especie de homenaje, nada más se produjo su fallecimiento, y ahí los rasgos de Cavell, pues un lector atento del misterio humano, ¿no? Una obra clásica de Clifford Geertz, casi si no te das cuenta tiene una cita de Cavell, ¿no? Y Cavell dice una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que hablar por algún otro, cuando ser intérprete de la cultura, parezca un proceso misterioso, puede deberse a que hablar a alguien no parezca lo suficientemente misterioso. Nos hemos hecho triviales, ¿no? Creemos, no tenemos mirada para el misterio del otro, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues todo eso nos está concitando un crecimiento en intensidad, ¿no? Yo creo que es bonito, ¿no? Porque entonces sí que podemos aportar algo de la solución, ¿no? Bueno, él considera que interpela la posibilidad de una filosofía que se convierta en literatura, una filosofía que en el modo de decir esté afectando a lo que dice, y eso lleva a considerar que el cine está hecho para la filosofía. Aquí Agustín, que me ha soportado en clase, pues, escucha otra vez más, ¿no? Según mi manera de pensar, es como si el cine hubiera sido creado para la filosofía, para reconducir todo lo que la filosofía ha dicho sobre la realidad y su representación, sobre el arte y la imitación, sobre la grandeza y el convencionalismo, sobre el juicio y el placer, sobre el escepticismo. En definitiva, el cine suelta la lengua y te hace filosofar. Otro tipo de razonamientos lo que hacen es callarnos. Está científicamente demostrado, es decir, cállate. Hablo yo, cállate tú. Pues hay muy pocas cosas que estén científicamente demostradas en un ámbito de comunicación. En lo que está demostrado no emplea el lenguaje de énfasis, sino fórmulas matemáticas bien trazadas, ¿no?
Bien, le preguntaba, ¿no?, todo eso de cómo un filósofo puede tomarse en serio el cine, etcétera. La filosofía como educación de adultos, es decir, en un tiempo de acumulación de la información, lo que nos hace falta es reflexionar. Lo propio de la filosofía es que te hace reflexionar sobre lo que sabes, ¿no? Bueno, esto es muy wittgensteiniano, pero es cierto, ¿no? Es decir, y una sociedad de la acumulación de la información lo que necesita o lo que más agradeces es gente que te permita abrir pistas de reflexión. Bien, y una cosa muy importante, ¿no? Todo el problema de la legitimación política, de la teoría de la justicia y tal, es que ha traído una filosofía al servicio de que el determinado orden está bien y estos son los principios, y entonces nuestra sociedad está bien si sigue estos principios, y entonces el riesgo de estar por encima de todo reproche porque tú estás en una sociedad ordenada, decente, etc. Yo recuerdo un profesor que me decía, yo pago los impuestos, cada vez que veo un pobre se lo recuerdo. Pues qué barbaridad. Bien, pues Cabell dice, y creo que es una frase que nos permite meditar, ¿no? Decir algo similar a estoy por encima de todo reproche es poner fin a mi relación con el otro, y en este sentido daña la textura de mi sociedad. Bien, pues ahí el cine democratiza el conocimiento, porque en el fondo toda experiencia humana es reveladora, bueno, muchas cosas bonitas podríamos decir, pero pasamos al siguiente emplazamiento, que es la obra que hemos sacado un fascículo especial sobre técnica, persona y sociedad en homenaje a don José, ¿no? Y ahí hay una obra en donde yo creo que con solo un artículo suyo, que con solo el título ya nos dice muchísimo: Crítica de la razón cruel, los riesgos de una tecnología sin humanismo. Nos estamos acostumbrando a una razón cruel. Nos estamos acostumbrando a gente que ¿cómo es eso? No le tiembla el pulso y hace recortes que pueden traer consigo que los más vulnerables se queden en una situación de privación que ya no tendrá marcha atrás. Nos estamos acostumbrando a que se hable de daños colaterales, nos estamos acostumbrando a que haya una política que exige víctimas, y no pasa nada. Es decir, nuestra inteligencia, que en el fondo tendría que tener capacidad de afrontar mayores retos que en ningún otro momento de la historia, está pactando con lo más lamentable, que es ser cruel. Bueno, pues yo creo que eso lo digo yo y dices, bueno, tú, en fin, aún tienes, pero lo dice don José y sabe lo que está diciendo porque lleva muchos años advirtiéndonos desde el 87, los nuevos redentores, reflexiones sobre la ingeniería genética, la sociología y el mundo feliz que nos prometen, y tecnología y futuro humano, ¿no? O sea, son obras, las tenemos alojadas en el blog, pero es que ayudan para que apreciemos la ciencia, lo que hay que apreciar, pero no dejemos que la ciencia se convierta en una especie de discurso cruel, de discurso hegemónico de quienes manejan el poder y están siempre a resguardo de cualquier tipo de consecuencia negativa de las decisiones que toman. Es decir, no es eso lo que quería la sociedad de los derechos humanos, no es eso. Y se nos ha tergiversado rápidamente. Entonces, ha habido mentes lúcidas que desde hace mucho tiempo eso nos lo han recordado, ¿no? Voy mal de tiempo, tengo que acabar las 10, pero las dos tesis en donde se han apoyado muchas veces estos planteamientos es en el pretendido carácter enfermizo del ser humano, que habrá que remediar a través del transhumanismo, y la hostilidad de la naturaleza que hay que someter, y en realidad pues es al contrario, ¿no? O sea, hay una necesidad de recuperar un sentido valioso de la ecología en su doble sentido, ecología humana y ecología, como ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Ecología ambiental. El cine muchas veces recoge todo ese tipo de contradicciones y en el fondo nos está planteando, ¿no? Nos está planteando hacia dónde queremos ir. Y yo creo que hoy en día plantea muy bien el profesor San Martín que los problemas sociales que se han generado no se resuelven eliminando a quienes padecen los sufrimientos, ¿no? Sino realmente que si nuestra inteligencia es potente, poniéndose al servicio de librarlos. Entonces, en el fondo el dilema es, y yo creo que eso está muy a la base de cierta cultura
pretendidamente hipercrítica, pero con mucho riesgo, que sigue más o menos explícitamente la moral del aristócrata de Nietzsche, basada en la codicia y la crueldad, y otra cultura que sería lo antagónico, es decir, fomentar frente al egoísmo cultural la empatía y la compasión naturales, ¿no? Lo que pasa es que parece que lo primero tiene prestigio y lo otro pues es inocente. Bueno, pues ahí es por donde tenemos que ir. Bien, ya en los minutos que me quedan, simplemente creo que ante ese emplazamiento cultural el cine suministra buenos acompañamientos fílmicos para desarrollar y potenciar la empatía y la compasión. Y proponemos dos caminos. Uno, regresar al cine clásico de Hollywood, ¿no? Lo hemos llamado personalismo fílmico, yo creo que ya lo ha anticipado y no merece la pena consumir ahí más tiempo. Y luego estilos fílmicos actuales, ¿no? En Arequipa al final me preguntaron, ¿pero no hay más personalismos fílmicos que los que usted señala? No, por supuesto que no. Esto es una línea de investigación. Nosotros les ofrecemos lo que hemos investigado. Pero si a raíz de esto otros investigadores van descubriendo otros caladeros, ¿no? de personalismos fílmicos, aunque no se llame así, aunque se llame de otra manera, bienvenido sea, ¿no? Claro que nosotros intuimos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay mucho potencial humanista en el cine de Wim Wenders, pero no lo he estudiado con la misma intensidad. Me emociona cuando él empieza tan lejos, tan cerca, con esa cita de San Mateo, ¿no? Si la lámpara de tus ojos es tu mirada, si tu mirada es sana, todo tu cuerpo iluminará, y si no, pues habrá oscuridad, y si donde tiene que haber luz hay oscuridad, ¿cuánta será la oscuridad, no? Pues eso él lo plantea para decir, y eso es lo que hace el cine. El cine nos enseña, ¿no? Lo ha dicho Ginés también al principio, nos enseña a tener una mirada luminosa. Puede haber un desarrollo del personalismo de Wim Wenders, sin duda, pues queda la tarea brindada a quien quiera desarrollarla, ¿no? En definitiva, el personalismo filosófico que nosotros nos inspiramos en Mounier, en realidad lo que quería es sumar fuerzas intelectuales que tuvieran buenos argumentos para la defensa de la dignidad de la persona humana, y creemos que el personalismo fílmico también es algo parecido, es decir, sumar y verificar. Una de las cosas de Cabell que no le he dicho y que es bonito que sepamos es que el cine también nos da un tipo de competencia particular, y es que cuando uno se hace experto en una película, ve lo que otros no han visto y la defiende. Y eso hace y enriquece. Es decir, en estas sesiones vamos a ver, pues eso, ¿no? Cuando Pablo nos hable de Terrence Malick y todo lo que él ha profundizado, pues nos ayudará a entender lo que otros no hemos entendido, y ese apoderamiento que él hace pues nos lleva a poder disfrutar y enriquecernos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace el personalismo fílmico. Algunas tarjetas de visitas, pues si tuviera tiempo os leería cosas. Normalmente la gente suele pensar que los directores de cine pues son gente intelectualmente menor. No es cierto. Es decir, uno lee a muchos de estos directores y se dan cuenta que, como no podía ser de otra manera, con la interacción tan grande que supone el cine, tienen un planteamiento intelectual, un juicio y un discernimiento muy interesante. Bueno, pues en ese sentido pongo ahí las citas. Esta de Macari la suelo poner, me la habréis escuchado, pero es que me gusta mucho. Es decir, en el fondo es que me gustaría que el congreso nuestro fuera esto, ¿no? Dice Macari, me gusta que la gente ría, me gusta que llore, me gusta que la historia cuente algo, y me gusta que el público, antes de salir del cine, se sienta más feliz de lo que lo estaba cuando entró. O sea, a mí en el fondo me gustaría decir, y que ustedes salgan del congreso más felices que cuando entraron. ¿Inocente? Pues puede ser. Leysen, yo creo que hizo un trabajo muy bonito. Él decía, es que él aprendió con DeMille, y dice, DeMille todo lo pone con líneas muy gruesas. Hay que dejar que la gente lo recomponga con su propia experiencia. Sí, tiene razón. Y luego ya los hermanos Dardenne, ¿no? Dardenne, saben que el que escribe es Luc Dardenne, que estudió con Levinas en Lovaina, Jean-Pierre, los dos dirigen, están
Jean-Pierre no escribe tanto, ¿no? Y entonces los diarios los suele escribir Luc, aunque él dice que son ideas de los dos, ¿no? Dice una cosa muy chula, ¿no? Salir de una sala de cine calmado, curado, con la sensación absoluta de ser un hombre entre los hombres. Recordar más tarde este momento como un momento de felicidad. O sea, David y yo la hemos compartido y disfrutado, ¿no? Y luego, pues, Akis Kaurismäki, ¿no? Que es... yo creo que es una persona que ha ido ganando, ¿no? de un cine al principio muy pesimista, se podría decir, aunque yo ahí discreparía discretamente, a crecientemente esperanzado, ¿no? Bosco nos va a hablar algunas cosas sobre él, ¿no? Él dice una cosa que a mí me gusta, dice, soy un fan de Frank Capra, salvo que Capra era serio y yo no. Hoy ya no existe la más mínima ocasión para ser serio. Bueno, entra dentro de esa ironía con la que él se maneja. Sobre el Abre no voy a decir ni una palabra porque luego Bosco va a decir cosas más bonitas. Y voy a terminar pidiendo disculpas por haber consumido más tiempo del que tenía asignado con estas reflexiones. El siglo XX se encuentra ante un gran dilema antropológico. La tecnología puede introducir cambios sustanciales en la vida de las personas, pero el discurso tecnológico nunca es neutro ni autosuficiente. Subsiste una pregunta radical de corte filosófico. ¿Desde dónde y hacia dónde se quiere impulsar el desarrollo tecnológico? ¿Qué autocomprensión de las personas queremos desarrollar? Segunda reflexión. En un intento declarado de superar los horrores del pasado, especialmente los más recientes, nacidos ya en una época de alto desarrollo tecnológico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ha propuesto como un juicio permanente para la humanidad que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Cuando dice desconocimiento y menosprecio no significa que no se sepa el texto de la declaración, que no se podía saber hasta que se declaró, sino de que el corazón de la persona sabe detectar cuándo está despreciando a su hermano y cuándo no. Eso es lo que quiere decir y se puede decir con muchos códigos culturales. Tercero, la raíz más profunda de ese desconocimiento y de ese desprecio coincide con esto que hemos hablado de la estética de la codicia y de la crueldad frente a la empatía y la compasión. ¿Y en cuántos círculos de poder no funciona esto? No me contesten, que son en muchos. En cuarto lugar, entre esos medios, el cine que hemos llamado personalista, desde sus momentos clásicos hasta sus expresiones próximas en la actualidad, puede ofrecer un lugar estético y conceptual donde reforzar esas convicciones. Los grandes directores saben hacer llegar a las personas propuestas que movilizan adecuada e integradamente inteligencia, libertad y afectividad. No se trata de cortocircuitar nada. Con su estilo peculiar señala Capra, y a mí me parece interesante esta cita para que no crean que esto es poliana, ¿no? Un mundo inocentón. Dice, yo me fijaría en el tipo que empuja la escoba, y si ese tipo es un odre de sentimientos contrarios, si sus genes le impelen a sobrevivir, a devorar a su vecino, mientras... Esto no es del todo exacto, pero bueno, mientras que su razón, voluntad y alma le urgen a amar a su vecino, creo que puedo entender su problema. Creo que puedo entender su problema. Este era el tipo de material cinematográfico que buscaba, una literatura en la cual ama a tu prójimo colisionaba frente al desorden social. Lo encontré. Ahí está, esto lo dedica especialmente a Vive como quieras, You Can Take It With You. Las posibilidades de desarrollar una cultura personalista a través de la filosofía y el cine son inmensas. Cuando somos capaces de entrar en mundos como los que hoy en día nos proponen, entre otros, los Dardenne y Kaurismäki, sentimos que no está todo perdido, que los canales de la esperanza, permítame que haga un poquito de literatura, riegan a veces de modo oculto pero indefectible, que esas aguas claman por otras que saltan hasta la vida eterna, pero ese clamor nos conmueve, como los personajes de los Dardenne rechazando la venganza en aras de una mayor humanidad, como los personajes de Kaurismäki elevando los ojos al cielo como reconocimiento de que han vivido un milagro, o como en El hombre sin pasado, falta una N, la pareja protagonista mirando al frente a través del parabrisas del coche para certificar en un expreso homenaje al cura rural de Robert Bresson. It's all mercy, todo es gracia. Sí, cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. Muchas gracias. Tendríamos ahora
La siguiente sesión empieza... No tengo ahí delante el... Ese programa, No, sí. Tiene que empezar ahora, a las 10. Entonces, si les parece, pasan ya los del primer simposio, y si al final de eso hay alguna pregunta que me hacen a mí, yo cortésmente les cederé la respuesta a los que estén en el simposio. Pues muchas gracias y seguimos. Ya digo, la grandeza de esto es que vamos a escuchar a muchas personas decir cosas muy bonitas. ¿Puedes subir, por favor, el primer simposio? Sí, sí.